aunque todos sabemos lo que quiere decir muestreos destructivos, hacemos como que es una frase genérica y como que no sabemos a qué nos referimos, pero todos sabemos perfectamente qué es. Sin embargo, todos los muestreos destructivos, que parecen ser una cosa como si hubiera empezado hace relativamente poco, hace unos años han empezado los muestreos destructivos. Sin embargo, para mí esto es ya como un déjà vu, ¿no? O sea, yo creo que llevo toda la vida oyendo hablar de los muestreos destructivos. De hecho, llevo casi toda la vida porque es que se llevan produciendo posiblemente desde que se inventaron los herbarios o las colecciones, ¿no? Si hacemos una especie de teatralización de cuando surgió el primer herbario, que posiblemente fue pues cuando un hombre de las cavernas buscaba alimentos o buscaba plantas que curaban algo y entonces se las iba quedando y descubrió de repente sin darse cuenta y de casualidad que se secaban solas las plantas y se quedaban secas y duraban mucho tiempo, ¿no? Dijo, esto es estupendo porque me las puedo comer dentro de unos días o las puedo utilizar dentro de unos días. Y fueron haciendo esos almacenes de plantas que utilizaron en algún momento. De repente se empezaron a interesar más por la planta en sí, vieron que eran demasiado, que no era tan sencillo, que necesitaban conocer muchas plantas distintas y sobre todo necesitaban poder comunicarle al otro, decir, oye, esta planta que es venenosa o que se come o lo que sea es exactamente esta, no la sé describir pero es esta. Entonces diferenciaron, tenían su almacén de plantas para comer o para utilizar para lo que sea y sus pliegos testigos o como le queramos llamar, o sus muestras o su estándar de plantas, que era donde ellos miraban la que se comía o la que era venenosa o la que fuera. Ellos iban comiendo en su almacén y de repente llegaban a este protoconservador del herbario y le decían, oye, que se nos ha acabado, te voy a coger esta que tienes aquí en la muestra, que me la voy a comer, y dice, y te vas al campo y coges otras. Coges otras porque las de la muestra las tengo yo aquí para poder continuar. Bueno, pues yo creo que la cosa no ha cambiado mucho, o sea, la cosa sigue fundamentalmente así, por lo menos en lo que se refiere a las plantas. Los herbarios, el primero que tenemos, bueno, que creemos que funcionaba desde aproximadamente del siglo XVI y que era más o menos como los herbarios como los conocemos en la actualidad, no se van mucho. Tournefort es el primero que utiliza la palabra herbario como para sustituir lo que eran los hortus mortus o hortus siccus, y Linneo, como todas las buenas ideas que veía pasar, inmediatamente se apropió de la palabra herbario y así llegó funcionando. Llegó funcionando desde entonces sin variar mucho. Esos que dicen que nosotros nos dedicamos a una ciencia decimonónica, creo que se equivocan, no es decimonónica, es muy anterior. Los herbarios para lo que sirven, ya sé que todo el mundo tiene colecciones, pero yo creo que muchas veces conviene simplificar estas cosas. Para hacer investigación en taxonomía, para asegurar estabilidad nomenclatural y para ser depósito de ejemplares testigos. Obviamente, asegurar la estabilidad nomenclatural y ser depósito de ejemplares testigos, lo único que hace referencia es que hay unos ejemplares que nos sirven como el señor aquel que le servía para las plantas que se comían o que no se comían, que se quedan ahí y eso no se queda. Pero luego, a ver, es que para hacer investigación en taxonomía es un rollo, porque ya tienes que abrir una flor, tienes que romper trozos, esto ya empieza a complicarse. Empieza a ver las dos vertientes. La vertiente del conservador fundamentalista, que lo que le gustaría era tener plastificado su pliego para que nadie lo tocara, y la del investigador, que lo que quiere es ver todo lo que hay ahí y utilizarlo. Yo creo que de todas formas, como digo, desde entonces hemos tenido mucho tiempo como para ir preparándonos y sabemos hacerlo, ¿no? De hecho, yo tengo observado cada vez que le enseñas a alguien por primera vez, no digo de gremio sino de fuera, un pliego de herbario, la primera pregunta puede ser la segunda, pero normalmente la primera es, ay, ¿y este sobrecito para qué es? Esa es normalmente la primera pregunta cuando ven un pliego de herbario. Bueno, pues ese sobrecito es obviamente para poner los trocitos de la flor que se ha abierto y de manera que cuando llegue el siguiente investigador no tenga que volver a abrir una flor. Claro, esto es una puñeta porque cuando es una cosa muy clara, una flor, fíjate la flor esta del lado de la derecha, que es un floripondio enorme, pues eso no hay ninguna duda, porque se ve a simple vista ya. Cuando empiezas a bajar, ya es más puñetero de utilizar. Sin embargo, hace muchos años, muchísimos, que se inventaron colecciones complementarias. Colecciones complementarias que nos sirven
para ir colocando todo lo que hemos utilizado en el herbario y que sea observable por otro, de manera que el pliego sigue siendo material inventariable, no es fungible. No solo es inventariable, sino que además cada vez se enriquece más, no se va rompiendo, no es un consumible, sino que se va enriqueciendo. Si alguien trabaja con las epidermis de una de estas plantas y añade las preparaciones de esas epidermis, estamos enriqueciendo el pliego. Si añade la cariología de ese ejemplar, está enriqueciendo el pliego. Si añade una preparación de polen, está enriqueciendo el pliego. Por supuesto, fotografía, el microscopio electrónico, etcétera, etcétera, etcétera. No abundo más porque ya se os hace idea. Pero, fijaros, tan es así que lo teníamos controlado, esto funcionaba y no pasaba nada, que cuando yo vine aquí ya hace unos cuantos años, había un reglamento del Jardín Botánico del Herbario que era más o menos de 1980, que era una copia descarada del que había en Kew Gardens, que a su vez era el que había, bueno, pues en casi todos los sitios. Si os fijáis, en ese reglamento, pues lo único que nos preocupaba era una cosa muy cortita, dice: no se permite la disección de ejemplares sin autorización del conservador, todos los fragmentos deben colocarse en el sobre unido al pliego. Ya para que quedara claro, no se permite retirar parte alguna del pliego sin autorización, pero quedaba la cosa ahí. O sea, se suponía que todo el mundo sabía lo que tenía entre manos y no existía mayor problema, salvo alguna persona especialmente en manazas. En el año 91 se encargó al Museo de Ciencias Naturales y al Jardín Botánico de Madrid que elaboraran un reglamento oficial de las colecciones del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y se hizo. Esto es parte de ese reglamento. En ese reglamento, que es lo único que yo sé que se ha aprobado oficialmente por el Consejo en algún momento, en este reglamento, bueno, pues si lo leéis aproximadamente se vuelve a decir exactamente lo mismo. La disección de ejemplares del herbario solo está permitida en algunos casos, está prohibida se añade esto, que está prohibida la disección en caso de pliegos con un solo ejemplar y sobre todo de material tipo y material histórico. Ya empezamos a hacer una restricción, de decir, bueno, hay cosas que son intocables, o sea, esto no se puede tocar. Las autorizaciones, nada que implique destrucción de los especímenes de herbario, pero, insisto, todos sabemos de qué se trata, no existe ningún problema. Llegamos al año 2004, no hace tanto, entonces la cosa ya empieza a complicarse, y en otro reglamento, o en una traducción del otro reglamento que había, bueno, se vuelve a repetir lo mismo, el material tipo, tal, aparece por primera vez la palabra ADN para todas las pruebas moleculares, fitoquímicas, tal, que implique la destrucción total o parcial de los especímenes del herbario. En el caso que se autoricen los resultados de dichas pruebas destructivas, se adjuntarán al pliego. Estamos diciendo lo mismo de antes. No existe problema cuando nosotros esa destrucción no es una destrucción, es una transformación. O sea, se transforman otro tipo de datos que podemos adjuntar perfectamente al pliego, o bien en forma física o bien en forma de información, ¿no? Pero fijaros que aquí por primera vez aparece, vamos, por primera vez en estos documentos oficiales, lo de pruebas destructivas. Era cuando ya empezaba, yo que recibía las cartas y todos los responsables de colecciones, alarmarnos un poco con el número de peticiones que había. Pero fijaros, yo no me he dado cuenta hasta al no hacer esta presentación, que utilizamos pruebas destructivas. O sea, estamos tan tontos y tan obsesionados por lo que se hacía antes, que decimos pruebas destructivas. Hacemos referencia como si fuera pruebas destructivas, hombre, que tú sobre un ejemplar estás haciendo unas pruebas que necesitas, las necesitas para lo que sea, igual que hacían las de anatomía o las de polen, y haces unas pruebas y luego intentamos reincorporar a la información de ese pliego de herbario la información que hemos generado de la otra manera, no solo molecular, sino otras cosas también. Pero es que a partir de aquí empezamos a hablar de lo que hemos dicho al principio. No son pruebas destructivas, sino muestreos destructivos, que es completamente distinto. ¿Qué es lo que ha cambiado? Y dicen, joder, qué batir más tonto, llevamos tanto tiempo haciéndolo, hemos sobrevivido en nuestro caso, y en la zoología es igual, hemos sobrevivido a los del polen, hemos sobrevivido a los de la cariología, hemos sobrevivido a casi todos, hombre, no hemos de sobrevivir a esto. Pues hay una diferencia, en mi opinión, importantísima, y es que podríamos decir que hemos sido descubiertos. De momento, y hasta este momento,
lo que ocurría es que las colecciones, plantas o de lo que fuera, eran utilizadas por los profesionales de las plantas. De manera que había un código no escrito o escrito, como hemos puesto ahí, donde estaba todo perfectamente regulado. Pero es que además los herbarios, todas las colecciones, había un trato en el que yo hago uso y, digamos, que destruyo o rompo o deterioro un poquito el material. Pero a cambio de ese deterioro, yo hago dos cosas. Primero, enriquezco la información del material con su estudio, y segundo, aporto otros materiales míos. O sea, mis materiales los meto en este herbario y además utilizo los otros materiales del otro. Era como una cooperación entre todos. Pero sin embargo, a partir de estos años, de los 2000, 2004 por ahí, eso cambia completamente. Y entonces resulta que hay una serie de profesionales de otras áreas que descubren que existen en los herbarios, con lo cual se pueden ahorrar muchísimo trabajo y entrar directamente a muestrear, en vez de en el campo donde vayan a buscar sus ejemplares, muestrearlo directamente en un herbario que ya está masticadito. Aquí se produce un problema que no voy a incidir en él porque me parece que se sale un poco de aquí, que es el problema de la protección de los derechos de las personas que han hecho esa colección a lo largo de los años. Claro, no vamos a proteger los derechos del linneo, es complicado, nos queda lejos, pero los de los autores que están trabajando sí. No es inventar, yo creo que a casi todos le habrá ocurrido, a mí ya me ha ocurrido y a todos nos ha ocurrido, que una persona ajena al mundo estricto de la taxonomía vaya a una colección, extraiga información de gente que está trabajando en eso mismo y lo publique, en muchos casos de buena fe, sin tener intención de piratearlo, sino va y lo hace. Claro, evidentemente eso va a producir un choque o un chirriado del sistema bastante fuerte, porque lo que puede ocurrir es que volvamos a la época de las colecciones particulares, es decir, de la gente que guarda sus colecciones debajo de la mesa y ya cuando me muera las pasaremos a la colección general. Eso yo creo que no es deseable, pero vamos, yo creo que esto queda un poco fuera de lo que estamos hablando. Yo no sabía muy bien cómo contar esto. ¿Qué es lo que yo me pregunto cuando me viene una carta y me piden permiso para hacer lo que nosotros llamamos, así coloquialmente, hacer sopa juliana con un pliego, es decir, utilizar muestras claramente destructivas? ¿Qué es lo primero que yo me pregunto? Bueno, lo primero que yo creo que hay que preguntarse siempre: ¿la colección se enriquece o la colección exclusivamente se destruye? Hay veces que la colección, o sea, en el 99% de los casos, por no decir todos, cuando la colección es tratada por un profesional de la botánica, por un taxónomo, por lo que sea, la colección no solo no se empobrece, sino que se enriquece. Lo único que habrá que hacer es elegir los ejemplares que sean, pero la colección se va a enriquecer con esa información de lo que estamos tratando aquí, fundamentalmente de Gene-Bank o de lo que sea. Esa información se va a incorporar al pliego y se enriquece ese pliego, no hay ninguna duda. Ahora, hay veces que sencillamente se destruye y dice, pero ¿y esto? Entonces pasamos a ver si se justifica la destrucción de unos ejemplares que nos fueron dados con idea de que se conservaran para casi siempre, con los resultados que se van a sacar de eso. ¿Se va a sacar algo o no? ¿O es un palo de cielo? Lo que digo no es tan descabellado. Yo no sé si os ha pasado a vosotros, pero esta pregunta tan tonta del investigador, ¿conoce el grupo taxonómico que pide material? Porque, bueno, yo puedo enseñar muchísimas cartas de gente que te pide material y dice, por favor, mándame solo material bien identificado. No existe la etiqueta de material bien identificado, o sea, eso lo tienes que hacer tú, o sea, eso es tu trabajo. Dice, no, es que en eso no me dedico. En muchísimos casos a mí me han pedido, y me imagino que a cualquiera de vosotros, directamente que yo escoja el trozo de material y se lo mande, solo material bien identificado. Evidentemente esa persona, yo he acabado de discutir, no puede hacerse, por lo menos él solo, o sea, lo puede hacer en combinación con otro autor. ¿El solicitante conoce la técnica que aplicará? Bueno, en la mayoría de los casos supongo que sí, en otros hay que consultarlo. Una vez que se lo vamos a dejar, hay que verlo primero si tenemos abundantísimo material. Porque claro,
si de una colección, que yo decía antes, o sea que siempre hemos estado, que tú sacabas información pero también metías, pero si tenemos una colección que solo sacamos información, solo sacamos trozos, llega un momento que eso desaparece, eso estoy yo seguro. Es fácil colectar el material silvestre porque es que en la mayoría de los casos es facilísimo. O sea, es que es facilísimo. O sea, hay veces que te piden, es muy fácil de identificar, si te están pidiendo a alguien que quiere coger un ejemplar que tienes tú en la colección y que es del Himalaya, y dices, hombre, en fin, o sea, montar ese viaje es complicado. Pero si te lo está pidiendo de un viaje alrededor de su centro de trabajo de 100 kilómetros, pues yo creo que lo más fácil es aconsejarle que vaya a cogerlo al campo. Esto posiblemente se terminará solucionando cuando todos nos hagamos a la cabeza que hay que colectar colecciones en sílica gel preparadas exclusivamente para esto. Tenerlo en la cabeza y terminaremos teniendo una colección para este tipo de trabajos. Yo no sé si me estoy extendiendo mucho quizá. ¿No? Bueno, pues ahora os quería enseñar solo sencillamente lo que estamos utilizando nosotros como reglamento en el jardín, que no es que sea muy efectivo, pero bueno, es el que tenemos y que nos funciona, lo tenemos desde hace unos años, es el que ha adoptado la Asociación de Herbarios Iberomacaronésicos, y como todos estos reglamentos pues están inspirados unos en otros, ¿no? Pero es fundamentalmente todo lo que os está contando hasta ahora. Como norma, ningún material será separado del espécimen original sin el consentimiento por escrito tal del conservador responsable de la colección. Las hojas, el polen, solo el material que esté disponible, deben procurar no hacerse daño a los ejemplares. No se permite la retirada del material de ejemplares tipo de aquellos taxones que estén representados en el herbario por menos de 3 ejemplares. Yo creo que eso hay que llevarlo a rajatabla, o sea, ser muy cabezón y menos de 3 ejemplares no tocar. Que se identifique todo el material, que no se hayan realizado ya pruebas sobre el mismo material, cosas frecuentísimas que ocurran, que dice ya, pero es que voy a hacer otra, y dice, hombre, no podemos estar. Que se retorne al jardín botánico toda la información que se genere, eso, bueno, eso son cosas que se dicen, pero hay investigadores que lo hacen y investigadores que no. O sea, eso es bastante complicado de ponerle una pistola en el pecho a alguien. Se lo puedes hacer firmar, pero luego que lo haga o no, eso ya normalmente es complicado. Los ejemplares deben acompañarse de una etiqueta indicando que se ha usado para este tipo de análisis, el que sea, el accession number de GenBank u otra base de datos pertinente debe incluirse o enviarse para que quede pegado al pliego y esa información se pueda también poner en la base de datos. Y yo creo que esto pues, más o menos es lo que estamos haciendo nosotros con el material vegetal.